bendición. Padre bendito y santo, gracias. Gracias por esta mañana, por este día. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias, oh Señor, porque estamos seguros, oh Dios bueno, Señor, que estás en medio de nosotros. Que esto no es un invento humano, Señor, para llevar a cabo los caprichos de ninguna persona, Señor, ningún hombre, Dios. Gracias, oh Señor, porque nos compruebas una vez más cada momento, Dios, que estás haciendo cosas maravillosas en medio de nosotros. Pero tu palabra es vital, Señor, como decía mi hermana Nancy ahora, Señor. Tu palabra es vital, Señor, en nuestra vida. Así es que esta mañana, una vez más rogamos que sea tu Santo Espíritu, Señor, Dios, iluminando nuestro entendimiento, Señor. El de cada persona que estamos aquí, mis hermanos que están a través de Zoom, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de cada, Señor, aplicación, de cada plataforma. Señor, rogamos que tu palabra, que es viva y es poderosa en sí misma, Señor, hable al corazón y despierte el corazón, Señor, de todas las personas que escuchamos tu palabra. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Les recuerdo, mis amados hermanos, retomando, les recuerdo que estamos viendo una serie bíblica del Evangelio de Mateo. La serie, por si se nos ha olvidado, se llama Conociendo el carácter de Jesús el Rey. Eso recordando que el propósito principal de Mateo es presentarnos a Jesús como el rey que viene a restaurar su reino en esta tierra. Él nos dijo en el capítulo 6 que oráramos: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace ¿a dónde? En el cielo. ¿Se haga dónde? En la tierra. Y hoy el tema se llama servir al rey por gratitud. Escuche, servir al rey por gratitud. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo una vez más, al capítulo 8, y vamos a tratar solo dos versículos solamente, porque es ahí donde quisiera que viéramos y nos ocupáramos de estos dos versículos y habláramos el tema de esta mañana. Mateo capítulo 8, verso 14 y 15 dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Si usted tiene Biblia y usted acostumbra subrayar su Biblia, subraye estas palabras. Y ella se levantó y le servía. Yo quisiera que antes de hablar del servicio, viéramos un poquito algunos aspectos, hermanos, en torno al contexto de este pasaje. En torno a este acontecimiento, a este evento donde Jesús entra a la casa de Pedro, y vamos a ver luego en los otros evangelios sinópticos, y ahorita explico lo que eso significa. No es una mala palabra, ¿verdad? No tiene que decirme salud. Voy a explicar lo que eso significa, sinópticos, y hay algunas cosas que los otros evangelistas, los otros escritores nos añaden para tener un poco más la perspectiva un poco más clara alrededor del contexto de lo que está sucediendo en esta hora, en este momento, cuando Jesús entra a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Ok, es un hecho que estamos, a través de esto que estamos haciendo, le estamos dando un seguimiento al recorrido que Jesús empezó allá en el capítulo 4, cuando dice que empezó predicando el evangelio y
proclamando a toda persona que lo escuchaba que era necesario que se arrepintieran de sus pecados porque el reino de los cielos se había acercado. Hablando de sanidad, hablando de milagros, de estos milagros, podemos ver en el capítulo 4, verso 24, que dice que Jesús ahí sanó a muchas personas. No dice a quién, no dice de qué, solamente dice que él iba predicando y después dice que sanó a muchas personas. Llegamos al capítulo 8 y en el verso 1 dice, y ya lo tratamos, que sanó a un leproso. Después llegamos al verso 5 y dice que sanó, y esta fue la predicación del domingo pasado, que sanó al siervo o al servidor, al esclavo de un centurión. ¿Sí? Una vez más, en este pasaje que estamos para tratar ahorita, estos dos versículos, este evento, vemos el poder del Espíritu Santo operando en la persona de Jesús, en su misión terrenal, ¿verdad? Manifestando su venida como el Mesías y haciendo señales mesiánicas. Eso es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta cuando leemos los evangelios. ¿Ok? Porque Jesús viene sanando personas. O sea, Jesús no empieza a sanar a las personas enfermas, a liberar a los endemoniados, en fin, simplemente para hacer gala de su poder y de su señorío, que vean qué poderoso que soy. No, mi amado hermano y mi hermana, no tiene ese propósito. Tiene el propósito de que Israel en primer lugar se dé cuenta que este hombre, que aunque es de carne y hueso, o sea, se parece que solamente es un hombre y es llamado rabino o rabí, como le llamaban a todo el resto de maestros en Israel, pero este rabino no es cualquier rabino, o sea, no es un rabino más, es el Mesías. O sea, es el Dios hecho carne. Es Emmanuel, Dios con nosotros. El que había sido prometido desde 1200 años antes de que viniera. Es más, he estado leyendo, estudiando el libro de Job. ¿Cuántos han estudiado el libro de Job? Y fíjese que allá en el capítulo 9, 2 veces me encuentro a Job diciendo así, en su alegato y en su, vamos a ver, en su enfrentamiento a falto de entendimiento de Job con Dios. Job dice en un momento así, dice, si yo tuviera alguien, un árbitro, si yo tuviera alguien que me representara y hablara por mí delante de él. ¿Y sabe qué? Es como la escritura respondiéndole a Job y diciéndole, sí. Dios respondiéndole, sí, sí lo hay. Solo que faltan 1600 años para que venga. Pero sí lo tienes. Si tienes un árbitro, si tienes un intercesor, si tienes un mediador entre ese Dios todopoderoso que está sentado en el trono y cada uno de ustedes en esta tierra, sí lo tienes. Solo que faltan 1600 años para que venga. 1600 años después, ese intercesor, ese mediador, ese árbitro vino a esta tierra. Dios hecho hombre, Dios tomando una naturaleza humana sin nunca jamás dejar su naturaleza divina, pero dejando de usar sus atributos divinos para rendirse al Padre y que fuera el Espíritu Santo de Dios el que le usara haciendo todos estos milagros. De hecho, que en un momento dado el Señor dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, esto significa, gracias, que el reino de los cielos ha llegado. Y sabe que Lucas dice
que si yo por el Espíritu de Dios, o sea que el dedo de Dios era el mismo Espíritu operando en la persona de nuestro Señor Jesucristo, haciendo todas esas maravillas. Donde Él llegaba, los demonios inmediatamente decían: yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Y no podían alegar mucho y tenían que irse, hermanos. Y así sucesivamente. Esto es un evento más que tenemos ahora, ¿verdad? En este recorrido terrenal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Dios en persona, Emmanuel, el Mesías, como lo conocía el pueblo de Israel, el Mashiach. ¿Sabe que el Mashiach era el ungido, el escogido, el preparado por Dios el Padre y capacitado por el Espíritu Santo para venir a restaurar el reino? Y esto que Jesús está haciendo, que donde quiera que Él va, sana a los enfermos, libera a los endemoniados, lo único que está diciendo es: el momento llegó, Dios ha venido, Dios está en medio de nosotros, el Mashiach está aquí, el ungido del Señor está aquí, para que nos volvamos al Dios Todopoderoso. Él ha venido a reconciliarnos con el Padre. Entonces, para que podamos tener un poco mayor, o sea, conocimiento o entendimiento de el contexto cultural, religioso, en fin, de este pasaje que estamos tratando. Quiero que vayamos a dos pasajes más de dos evangelios sinópticos. Quiero explicar que la palabra sinóptica aplicado a los evangelios, lo que significa lo siguiente. Sinóptico significa que el evangelio es un resumen, pero que son resúmenes 1, 2 y 3, Mateo, Marcos y Lucas principalmente, que son resúmenes de la vida, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero que se parecen mucho en su relato, en su manera de narrar la historia. ¿Sí? Eso significa sinóptico. Que se han de ver juntos, porque en lugar de ponernos a dudar por qué Marcos dijo una cosa que Mateo no dijo o viceversa, lo que significa es que más bien los evangelistas lo que hacen es que complementan la información y la clarifican, o sea, la agrandan. Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso. Entonces, quiero que vayamos a este mismo pasaje, este mismo evento, pero desde la narrativa, por ejemplo, de Marcos. Y vamos a ver que Marcos añade al menos un dato importante referente a lo que Jesús hizo con la suegra de Pedro, que Mateo no lo cuenta. Dice Marcos 1, 29 al 31. Al salir de la sinagoga, está hablando de Jesús. Mateo no nos dice de dónde Jesús venía, pero ahora Marcos nos dice que acaba de salir de la sinagoga, aquel lugar de culto, ¿verdad?, que existía en diferentes partes de Israel. De alguna manera eran como sucursales del templo, sucursales donde se reunían a hacer el culto, ¿verdad? Entonces dice que Jesús, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Otro dato que Mateo no nos da, ¿verdad? Y dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Mateo no nos cuenta eso. Mateo dice que Jesús fue a la casa de Pedro y ahí la suegra estaba con fiebre, y ahora vamos a ver que Lucas le agrega algo más para darnos a entender la gravedad del asunto de esa fiebre. No era que tenía una gripecita simplemente y ¿cómo se llama? No, vamos a ver en la forma en que lo narra. Bueno, dice, y enseguida le hablaron de ella. ¿Cómo fue que Jesús fue a sanarla? Bueno, porque los discípulos le dijeron
Señor, aquí está la suegra de Pedro y está enferma, gravemente enferma. ¿Sí? Vamos a ver, verso 31 de Marcos. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Vea si esa parte es importante. Tanto lo primero es importante como eso es tan importante que ninguno de los tres lo deja fuera. Es vital, es importante. Lucas, capítulo 4, verso 38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Ahora Lucas también nos dice ese detalle importante, ¿verdad? De dónde era que Jesús venía. Y entró en la casa de Simón. Simón es el mismo Pedro, ¿verdad? Es que Jesús, es que Pedro se llamaba Simón. Y Simón lo que significa, ¿sabe qué es? Caña. Caña. Que era fácilmente movido por el viento y por las emociones y por todo. Pedrito era así, ¿verdad? Muy espontáneo en sus emociones. Pero Jesús le puso Pedro, piedra. O sea, carácter, ahora sí, un carácter semejante al carácter de Cristo para poder llegar a ser quien él fue en las manos del Señor, en la iglesia del Señor. Entonces se levantó y salió y entró en casa de Simón y la suegra tenía, escuche, una gran fiebre. Ya eso nos da un detalle muy importante. No era que ahí estaba la suegra con una fiebrecita, hermanos, de un resfriado, no. No dice, ninguno de los tres dicen qué tenía, pero tenía una gran fiebre, hermanos. Posible estaba delirando, todo eso que le da disentería a la gente cuando está con una gran fiebre. Posiblemente tenía alguna enfermedad grave, algo que podía matarla, y dice, y le rogaron, Señor, por favor, sánala, ve y tócala, ve. Y otro detalle importante, vea, dice, y vea lo que dice el verso 39, e inclinándose hacia ella, no nos lo contó Mateo ni Marcos, pero sí Lucas, reprendió la fiebre. Reprendió la fiebre. Y la fiebre le dejó, y de nuevo, y levantándose ella, 2 años después, dijo, mira, usted sabe que un día a mí el Señor me sanó. Mira, usted sabe que un día yo le dije al Señor, ahora me estoy acordando, que un día yo le dije al Señor, si me sanas, te sirvo. No, dice, al instante. Y eso, hermanos, habla de algo que nace en el corazón de una persona que ha entendido que ha recibido la gracia de Dios en su vida y que no le permite de ahí en adelante no hacerlo. Y se llama gratitud. Por eso el sermón de esta mañana se llama servir al Rey por gratitud. Por gratitud. Esa es la motivación correcta de por cual nosotros debemos de servir al Señor. Bueno, hemos visto entonces en los 3 sinópticos o en los 3 resúmenes, ¿verdad? Datos interesantes que enriquecen la historia. Cuando usted lea, hermanos, un pasaje en uno de los sinópticos, no lo lea solo en ese, léalo, si está en otro de los sinópticos, léalo también. Le podría agregar algún dato, alguna característica que le pueda ayudar a comprender mejor lo que ahí pasó o lo que el autor que usted está leyendo quiso decir, ¿verdad? A mí me gusta decir estas cosas, ¿sabe por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros a ampliar nuestro entendimiento con respecto a la interpretación bíblica, ¿cierto o no? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora sí, vamos al asunto. Vamos al asunto. Jesús sana a la suegra. ¿De qué? De una gran fiebre. Los discípulos le ruegan al Señor y le dicen, Señor, mire, aquí estamos en la casa ¿de quién? De Simón, de Pedro y de su hermano Andrés, pero estaban en la ciudad de Capernaum. Esto es importante. Estaban en la ciudad de Capernaum. ¿Y por qué es importante?
Porque fíjense que la mayoría del ministerio de Jesús, Jesús la pasó en Capernaum. Por eso es importante. Porque se movía hacia algún lado y volvía a Capernaum. Capernaum es una ciudad costera allá en Galilea, en la provincia de Galilea, que vamos a ver que estaba muy cerca del mar de Galilea. Cuando la Biblia dice mar, entiéndase lago. Solo que en el pensamiento hebreo, en el pensamiento bíblico, una gran cantidad de agua se le llama mar, pero es un lago de agua dulce, ¿sí? Pero grande, es grande, hermanos, ¿verdad? O sea, comparado a la tierra de Israel, a la dimensión de la tierra de Israel es grande. Y en esas ciudades costeras, en la parte norte de la tierra de Israel, ahí estaba Capernaum. Y Jesús cruzó desde Belén a Galilea y caminó muchos kilómetros para ir y establecerse casi ahí. Esto nos pone en perspectiva también que esta ciudad era el lugar de donde habían nacido estos 4 hombres: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y todos eran pescadores. ¿Sí? Eran 2 parejas de hermanos y eran pescadores. Cuando Jesús los llamó, ellos estaban pescando. ¿A dónde? En el mar de Galilea. ¿Sí? Ese era su oficio, así era como ellos empleaban, o sea, pues la mayoría de su trabajo era eso, era pescar. Bueno, ahora sí, continuemos aquí entonces. Dice, verso 15, y tocó su mano. Ya entendemos qué fue lo que hizo Jesús, la reprendió a la fiebre. Ahora, aclaro algo aquí, hermanos, porque resulta ser que hoy parece ser que toda enfermedad y toda dolencia son demonios. Entonces yo no sé si usted ha escuchado a gente que dice: yo reprendo el demonio de dolor de estómago, y yo reprendo el demonio de dolor de cabeza, y yo reprendo el demonio. Quiero así, hermano, en una forma general decirle que toda enfermedad es consecuencia del pecado. Y cuando digo del pecado, no es que si usted se enfermó es que usted está en pecado. Es que esto es parte de la consecuencia que nos dejó la caída en el pecado. ¿Me explico? Pero bendito y alabado el Señor, porque luego vamos a ver que la palabra del Señor dice: llevó él nuestras enfermedades y nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y vamos a ver luego lo que eso significa también, porque yo creo que no se ha tomado tal vez de una manera de la más correcta y trae confusiones. Porque entonces resulta ser que una persona en nuestra iglesia, un hermano o nosotros nos enfermamos y usamos ese texto: Señor, por tus llagas fuimos curados, y en un sentido no está mal usarlo, pero resulta ser que luego se muere o nos morimos y queda así como que el Señor no cumplió su palabra. No, hermanos, es porque lo hemos entendido solo en parte y no totalmente correctamente. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Bueno, entonces, el hecho de que Jesús reprendió la fiebre no quiere decir que era que la suegra de Pedro estaba endemoniada, hermanos. Aclaro, ¿sí? Aunque en algún momento del texto bíblico, del relato bíblico en los evangelios, sí vemos que alguna persona estaba endemoniada y ese demonio le había producido alguna enfermedad. Pero no podemos generalizar, es el punto, no podemos generalizar. O sea, no toda persona que esté enferma es que está endemoniada, hermanos. Si no, imagínense, hermanos, el montón de gente endemoniada que está. Y verá, entonces se ha hablado mucho de esto, espíritu de lo otro, espíritu de cáncer, y más cuando se habla del cáncer, dice: eso sí es un demonio, dice. No, hermano, es una enfermedad producida o como consecuencia de la caída del ser humano. Pero vivimos sin esperanza, ¿no? Porque si aún un cáncer matara este cuerpo, hermano, ¿sabe qué? Tenemos una habitación gloriosa en los cielos, que esa no va a ser destruida nunca.
Y un día vamos a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Amén. Cuando el Señor ahí en la cruz fue clavado, hermanos. Solo que sabe que, mi querido hermano y mi hermana, no sabemos cuál sea la voluntad de Dios para usted y para mí. O pregunto, ¿o es que los cristianos no morimos? Entonces, ¿cómo es que los cristianos nos morimos? ¿Cómo es que nos enfermamos? Tal vez hemos despedido a un ser querido a través de una enfermedad. Casi que la mayoría del tiempo ha sido así, ¿cierto o no? Y era una persona cristiana, temerosa de Dios. Y cuando no entendemos estas cosas, hermanos, se nos hacen bolas y entonces no entendemos y terminamos diciendo a veces, y lo digo por mí, un montón de cosas sin sentido, hermanos, que no honran a Dios por no entender. Vamos. Sana a la suegra de Pedro. ¿Qué hace? ¿Qué hace inmediatamente? Una vez que ella se sintió sana, e inmediatamente vino a atender al maestro. Vino a atender al maestro. ¿Sí? No dice, cuando dice atenderle o a servirle, no dice exactamente qué fue lo que ella hizo, pero yo estoy casi seguro, y yo creo que se sobreentiende en el texto, no, que posiblemente vino a atender las necesidades fisiológicas de Jesús como hombre, posiblemente hacerle comidita, posiblemente a darle algo de beber, posiblemente, en fin, a decirle, Señor, no sé, siéntate, descansa. Posiblemente el Señor había estado trabajando, fatigado, y entonces, como lo vemos en algún momento, que dice que Jesús aprovechaba cuando cruzaban el lago en la lancha para dormir, porque tal vez no había dormido, había pasado toda la noche orando. En fin, mi amado hermano y mi hermana. Entonces, el asunto es que yo creo que hay algunos aspectos aquí que es necesario que nosotros esta mañana toquemos. Sí, algunos aspectos importantes. El servicio al Señor, hermanos. Pero antes del servicio al Señor, déjeme decirle, está el ser nuestro. Está nuestro ser. Yo creo que a lo largo de estos años, mis queridos hermanos y hermanas, mucha gente que no ha entendido esto, pone el hacer primero por encima del ser. Tal vez hasta hemos sido enseñados así, ¿verdad? A hacer y hacer. Y como cuando las cosas no se hacen de acuerdo vamos a ver, a la voluntad de Dios, al plan de Dios, mucha gente ha terminado reventada, hermanos. ¿Y a qué se refiere usted, pastor, con reventada? Que ya no quieren hacer nada, hermano. Que están hastiados de servir en las iglesias, hermanos. Eso tiene que ver con posiblemente con algunos factores, con algunas cosas, pero entre esas, ¿sabe qué? Es no entender que para Dios primero está el ser, hermanos. Por eso, si usted y yo no entendemos esto y creemos que esto se trata de hacer algo en la iglesia simplemente, y no de primeramente alimentar y primeramente crecer en el ser, y el ser nos tiene que llevar al hacer. Si el ser está mal, posiblemente vamos entonces a no querer hacer nada. Si el ser está mal. Si nosotros estamos espiritualmente mal, hermanos, no estamos alimentando el ser, ejemplo, no nos estamos discipulando, no estamos creciendo en el conocimiento del Señor. A ver, ¿hace cuánto fue el momento o el tiempo en que usted hasta lloró o no lloró, pero que se vio sorprendido por el Señor al leer su palabra? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto usted no sintió así eso, que es la iluminación del Espíritu Santo? Que usted dice, wow, mire, yo he leído esto un montón de veces, pero
ni me hubiera imaginado, o sea, no había entendido esto, pero en este momento no se me queda tan claro. Y eso produce en nosotros, hermanos, algo inexplicable, ¿sí? Algo inexplicable. El ser es más importante para Dios que el hacer, si el hacer no está producido por el ser. Es muy importante servir al Señor, amén. Es vital servir al Señor. Pero déjeme decirle, si el ser está mal, hermano, primero humíllese delante del Señor para que el ser sea sanado, sea restaurado. Y una vez que usted empieza a ser restaurado, entonces haga, entonces sirva, entonces use los dones que Dios le ha dado y el ministerio, el llamado que Dios le ha dado. Jesús lo primero que hace es que favorece a esta mujer con su gracia sanadora para que esta mujer pueda estar en una condición que le pueda servir. Porque así como ella estaba hirviendo en fiebre, muriéndose posiblemente, no le podía servir. Jesús se interesa primero por el ser de esta mujer y va y la visita con su gracia sanadora. Eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios quiere hacer. Y yo quiero decirle que Dios nos ha hablado que esta es una congregación, hermanos, para ayudar a sanar a muchas personas. Y no lo digo, hermanos, con afán de orgullo. ¿Qué orgullo, hermanos? ¿Qué tenemos nosotros para darle a alguien, para poder ayudarle? ¿Qué tenemos? Nada. Pero déjeme decirle, si Dios ha escogido a esta iglesia y nos ha escogido a usted y a mí para ayudar a mucha gente a restaurarse, porque déjeme decirle que hoy por hoy en la iglesia del Señor, en el pueblo cristiano, son más los cristianos que están como soldados heridos en la guerra, caídos en batalla, hermanos, que los cristianos que están sanos, que están saludables para servir al Señor, hermanos. Abunda los cristianos que están heridos, que están golpeados, desanimados, que han perdido la perspectiva, la razón de ser cristianos y de vivir para el Señor. Han perdido la perspectiva, hermanos. Y yo lo veo a cada rato. Cada rato me encuentro con personas que he conocido por años y lamentablemente me dicen, no, mire, la verdad, Alejandro, pastor, mire, la verdad es que estoy mal, ando mal, no estoy bien. Y tal vez han sido gente, hermanos, que en otro momento han sido personas que han estado al frente de un ministerio, que han estado al frente ministrando, hermanos, que han estado más bien ayudando a otras personas, pero en este momento, por A o por B razón, han caído heridos en batalla, hermanos, y necesitan ser restaurados. ¿Y sabe qué es lo que realmente restaura la vida del creyente, hermanos? Su palabra, hermanos. Su palabra es lo que nos restaura. Jesús dijo así, San Juan 8:32, dijo lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es necesariamente, hermanos, aplanándole la cabeza, hermanos, poniéndole las manos encima a todos aquí, hermanos, y como yo he escuchado en algún lado, es como decir, vamos y echémosle fuera a los demonios. No, si es un cristiano, tiene el Espíritu Santo, no puede tener demonios, hermano. Si tiene demonios, necesita venir a ser hijo de Dios. Necesita arrepentirse y tener el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que Jesús se interesa, así como lo vemos en toda la Biblia. Primero, antes de mandar a Moisés, primero trabajó con el ser de Moisés. A ver, ¿cuántos años preparó Dios a Moisés para la obra, para la labor que tenía que hacer? A ver, ¿cuántos años? ¿Saben cuántos? ¿Cuántos? 40 años, hermanos.
40 años más otros 40 años para terminar de hacer la obra en Moisés, hermanos. 80 años. Si Dios pusiera eso como una regla, hermanos, ¿cuánto nos falta? Pero no es así, hermanos, tranquilo, porque Dios hace con cada uno como Él quiere. Estoy hablando de Moisés. El punto es que Dios primero trabajó con Moisés. Mire, lo sacó de Egipto y lo llevó, hermanos, a ser pastor de ovejas y a vivir allá en un desierto y en una situación y en un propósito de vida que no era para el que Dios lo había creado, pero lo llevó y lo atravesó por todo eso para empezar a trabajar en su ser, en su interior, en su carácter. Por eso es que la escritura dice que no había otro hombre más manso que Moisés en la tierra. Y sin embargo, ¿sabe qué? El pueblo de Israel le sacó canas verdes y un día se enfureció y un día pecó contra Dios, hermanos. Porque era un hombre, igual que usted y que yo. Imagínense, así deformado, así de tratado y terminó no entrando a la tierra prometida. Porque Dios dijo, no, aquí no hay argollas, papito. Pecaste contra mí, aquí te quedas, aquí mueres de este lado. ¿Sí? Ese es Dios. Pero Dios está primeramente interesado en nuestro ser, hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando la gracia de Dios, al igual que esta mujer, nos ha visitado, déjeme decirle que la gracia de Dios produce en nosotros algo que se llama gratitud. Y la gratitud es ese motor adentro de nosotros, ese motor divino que nos lleva a no poder quedarnos sentados toda la vida sin hacer aquello para lo que Dios nos llamó a hacer, hermanos. ¿Sí? Si usted está herido, si usted está herida, si usted está enfermo, enferma en su ser, espiritualmente hablando, no estoy hablando literalmente, estoy hablando en un sentido figurado. Déjeme decirle, hermano, sí, usted necesita tratamiento de parte de Dios. Métase con Dios, métase en un discipulado. Ay, es que no me da ganas. A mí la gente me ha dicho, ay, pastor, es que le voy a decir, vea, le voy a decir muy honesto, mira, es que a mí no me dan ganas. Déjeme decirle, hermanos, la vida cristiana no se lleva a cabo si tengo ganas o no tengo ganas, hermanos. Es que hay principios en la palabra de Dios que usted y yo tenemos que atender, hermanos, tengamos ganas o no tengamos ganas. Entendiendo algo, que cuando usted y yo somos obedientes, ¿sabe qué, hermanos? La mano poderosa de Dios reposa sobre nosotros y nos da lo que usted y yo no podemos tener ni hacer. Si usted está enfermo, está enferma, espiritualmente hablando, mire, usted necesita sanidad, usted necesita ser sanado, pero empieza a hacer su parte. Métete en un discipulado, ¿sí? Si tiene no sé cuánto en orar, empieza a orar. Ay, pastor, que usted no sabe, yo me meto al cuarto a orar y a mí no me sale nada. Propóngase creerle a Dios. Y si usted antes era una persona que se levantaba en la mañana a orar antes de irse a su trabajo, no sé, levántate y hazlo. Ponte a orar. Cuando yo he aprendido algo, hermanos, por lo que la palabra de Dios dice, y en mi propia vida lo he visto, hermanos. Cuando uno se dispone a Dios, a su palabra, ¿sabe qué, mi amado hermano? Dios no falla. Esta mujer recibió la gracia de Dios, inmediatamente, ¿sabe qué? Había tanta gratitud en su corazón que no pudo hacer otra cosa, hermanos, que levantarse de esa cama y empezar, hermanos, a servirle al Señor. ¿Sí? Y eso, hermano, mi amado hermano y mi hermana, eso es lo que tiene que suceder también en nuestra vida. Si en nuestro corazón hay gratitud, si es que tenemos conciencia de dónde Dios nos sacó, si es que tenemos conciencia de la gracia salvadora del Señor para con nosotros, no nos podemos quedar sentados toda la vida. Está bien, le voy a decir algo, se vale un recreo, se vale que usted
por un tiempo, hermanos, esté ahí para recuperarse, para ser sanado. Está bien eso, hermano, está bien. Está bien. Yo no le voy a decir que usted está condenándose porque usted tiene un año de no servir al Señor. Yo no le voy a decir eso porque eso no enseña la Biblia, hermanos. Pero el servicio es algo que va ligado a la obra de Dios en nosotros, a la obra salvadora. Es irrompible, es inseparable. O sea, no se puede haber sido salvado por el Señor, hermano, y no servir a Dios. No se puede. No se puede, hermanos. A no ser de que yo no tenga ni idea de lo que significa la gracia salvadora. Es como el perdón. Una persona que entiende lo que es que Dios le ha perdonado semejante deuda, cuando ve a su prójimo, hermano, no puede decir no te perdono. No se puede. ¿Me explico? No se puede, hermano. Si la gracia de Dios te ha visitado, te ha tocado, que yo sé que sí, pero si tienes la conciencia, si tienes la claridad de donde Dios te libró, de lo que Dios te ha librado, déjeme decirle, eso trae gratitud, y la gratitud, ¿sabe qué? No nos permite, hermanos, no servir a Dios. No nos permite, hermanos. No. Es que, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? No nos permite, la gratitud no nos permite no servir a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás enfermo? ¿Estás en recuperación? ¿Qué estás haciendo para sanarte? Para que Dios te sane. ¿Qué estás haciendo? Porque déjeme decirle algo. El único que puede sanar es Dios. Pero la parte suya y mía, Dios no nos la quita. La responsabilidad, Dios no nos la quita. ¿Sí? Ese es nuestro Dios maravilloso. Dios no nos quita la responsabilidad de lo que tenemos que hacer para que la gracia de Dios se vuelva a manifestar restaurándonos. ¿Sí? Pero yo te pregunto, si no estás enfermo, espiritualmente hablando, o incluso podría ser físico, de manera que no pudieras tal vez hacer algunas cosas, ¿sí? Déjeme decirle, ¿en qué estás respondiendo a la gracia de Dios en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, pastor, vea, es que yo quisiera, pero es que no puedo, no tengo tiempo. No tengo tiempo, pastor. Vea, es que yo aquí, yo allá, mire, hermanos, qué problema. ¿Será que Dios va a tener que quitarnos algo para que podamos servirle? ¿Será que estamos haciendo de la bendición más bien un estorbo? ¿Será que más bien estamos usando la bendición, la gracia que ha venido de Dios a través de diferentes maneras? ¿Será que más bien estamos usando eso como un estorbo para no servir a Dios como pretexto? Porque le digo una cosa, el Dios soberano de la Biblia podría ser que un día de estos, si ese es nuestro pretexto, diga, no, tranquilo, te voy a liberar, te voy a quitar eso, lo que sea, te lo voy a quitar, para que entonces puedas atender a mi llamado. Vuelvo a decir esta frase que dije antes: en la obra del Señor, en el reino de los cielos, nadie es indispensable. Nadie, hermanos, nadie. Solo hay uno que es indispensable, ese se llama Dios. Porque su obra dice que Él, dice Pablo, que Él es el que alimenta la iglesia, Él es el que la sostiene. Es más, yo no sé si usted se ha dado cuenta que Él es el que sostiene el universo entero. Por eso es que es importante entender lo que significa que Dios es soberano. Y no tener que estar diciendo, Dios, por favor, toma el control. Y Dios dice, ¿qué? Este no ve lo que dice Colosenses capítulo 1,
versículo 15 en adelante, cuando dice que las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él y por Él subsisten. ¿Sabe lo que eso significa? Que todo se mantiene tal como Dios lo creó, porque Él, su mano, así lo hace posible. ¿Sí? ¿En qué estás sirviendo al Señor en este momento? Vuelvo a decir, si estás viviendo un tiempo de restauración, está muy bien, hermanos. Está muy bien. Pero conjuntamente a tu restauración, tienes que volver a servir. Tienes que responder a esa gracia. Pregúntate entonces, me tengo que preguntar entonces, ¿cuánta gratitud hay en mi corazón? A ver, vea, le voy a poner un ejemplo muy humano. Mire, usted y yo estamos en una situación X muy difícil en un momento dado de nuestra vida. Pero algo que como que vemos que no hay salida. Y viene una persona, viene un ser humano, viene otra persona, un prójimo, y nos ayuda. Y nos ayuda. ¿Sí? ¿Cierto o no? Que a partir de que esa persona hace algo que nos ayudó a salir de aquella situación, hay un sentimiento en nuestro corazón como, a ver, como de qué manera yo podría responderle. ¿De qué manera yo podría responderle a esta persona? ¿Sí? Con cariño, con atender a esa persona, con manifestarle que estoy muy agradecido. Hermanos, si esto que estoy hablando es a nivel humano, la pregunta ahora, ¿y ahora para con Dios? ¿Quién es posible que haga lo que Dios ha hecho por usted y por mí? ¿Quién es el que nos da el aliento cada mañana, la fuerza? ¿Quién es el que nos da, hermanos, todas las cosas? Él. Así que no caigamos en la trampa de hacer de aquello que Dios nos ha dado un tropiezo, hermanos, una excusa para no servirle a Él. Hay dos razones por las cuales nosotros podemos hacer las cosas en el reino de los cielos. Bueno, pueden haber muchas, pero voy a decir dos. En cuanto a Dios, ¿sí? Una, por lo que Él hace, y es muy válido sentirnos agradecidos y responder a Dios por lo que Él hace, pero otra es por lo que Él es. Están íntimamente ligadas, pero no son exactamente lo mismo. Puede ser que yo no note que Dios haya hecho algo muy extraordinario conmigo, pero por lo que Él es. Entonces, cuando yo estoy mirándolo en un sentido espiritual, cuando yo lo estoy mirando y cuando Él se manifiesta en mi vida y yo puedo ver cuán grande es Dios, cuán santo es. Ahora cantábamos que no somos dignos de su amor, no somos dignos, hermano. Pero Él determinó amarnos, hermanos, porque Él es así. No somos dignos de que Él nos ame, no somos dignos de que Él nos sane, no somos dignos de que Él nos provea todo lo que Él nos provee, no somos dignos. Si hemos perdido esa perspectiva, mire, ¿sabe qué? Conéctese con Dios y diga: Dios, ábreme el entendimiento, por favor. Estoy mal. No somos dignos, hermano. Dice el salmista: ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hombre, hermanos? ¿Qué es el hombre? Pero Él no solo piensa en nosotros. Es que Él descendió, hermanos, en persona y se puso en nuestro lugar y tomó nuestra pudredumbre y tomó lo que nos tenía condenados y apartados del Dios Todopoderoso eternamente y para siempre. Tomó eso, hermanos, y lo quitó de en medio y nos dijo: ahora sí pueden regresar a la comunión con Dios el Padre por medio mío. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Vuelvo a preguntarte: ¿en qué estás sirviendo al Señor en este momento?
Revisa tu corazón si hay gratitud para con Dios. Porque si no hay gratitud, e incluso si estás sirviendo al Señor, pregúntate por qué lo estoy haciendo. Yo me he dado cuenta que a veces los cristianos servimos al Señor, pero por otras motivaciones que no son la gratitud, hermanos. ¿Sabe? Mucha gente sirve en la iglesia, hermanos, porque le gusta realizar un hobby, un entretenimiento, un pasatiempo. Entonces hace aquello dentro de la iglesia como, es que a mí me gusta mucho hacer eso. Yo pregunto, ¿y qué va a pasar el día cuando Dios nos llame a hacer algo que no nos gusta? Ahí se va a poner a prueba nuestras intenciones. Yo he escuchado mucha gente a lo largo de los años, hermano, y yo mismo, hoy yo soy primeramente esa persona que yo dije, yo pastor general de una iglesia, así, echándome toda la responsabilidad, no. Está bien al lado, yo estoy aquí para, no importa, como el burrito para jalar la carreta, hermanos, entre todos. Pero estar al frente no, estar al frente no. Esos eran mis planes, esos eran mis pensamientos humanos y vanos. Pero Dios dijo otra cosa, hermanos, ¿y sabe qué? Aquí estamos. Y yo he escuchado mucha gente decir, es que no, con los niños no, es que a mí los niños no me gustan. Quiero decirle algo, hermanos. Es cierto, Dios nos ha capacitado nos ha dado capacidades, o sea, nos ha capacitado y nos ha dado también dones espirituales que son capacidades sobrenaturales. Los talentos o las capacidades naturales pues son aquellas que los seres humanos traemos cuando nacemos y la gracia de Dios la pone. Y después nos toca a nosotros, en la mayoría de los casos, pulir esa capacidad, sea para una profesión de medicina, sea para una profesión musical, sea para cualquier profesión, para cualquier cosa en la cual Dios nos haya dado una capacidad. Pero déjeme decirle, hermano, la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Es que a mí me apasiona eso. Ese es el grandísimo problema que se ha traído abajo, mis amados hermanos, a grandes ministerios. Cuando digo grandes, no hago en el sentido de grandes porque son grandes. No, de ministerios a los cuales Dios en algún momento ha usado grandemente y se han venido al piso, se han venido abajo porque sus motivaciones no eran las correctas. ¿Por qué sirvo a Dios? Cuando las motivaciones son las correctas, déjeme decirle, si nos pasan adelante, hermanos, y nos felicitan, gloria al Señor. Es su gracia la que está obrando en mí. ¿Sabe cómo dijo Pablo? Dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Pero aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Me ha hecho trabajar, dicen algunos entendidos, que el apóstol Pablo aproximadamente recorrió tal vez unos 30,000 kilómetros aproximadamente en sus 3 viajes misioneros. Usted se puede imaginar lo que son 30,000 kilómetros en aquellos días cuando se caminaba en burro, en camello, cuando se caminaba en barquitos por el mar, de veleros, de remos, 30,000 kilómetros. Recorriéndolos también por tierra, exponiéndose a fieras, exponiéndose a ladrones, exponiéndose a cuanto peligro había. 30,000 kilómetros, hermano. Pero Pablo dijo, pero no, Señor, no fui yo. Es la gracia de Dios en mí. Sí, es la gracia de Dios en mí. Pero ¿por qué nosotros servimos al Señor? ¿Por qué usted hace lo que hace? Porque usted canta, porque usted, no sé, sirve en la cocina, porque yo soy el pastor de esta iglesia. ¿Sabe cuál ha sido un gran problema en la iglesia del Señor? Pastores que han querido usar el ministerio, la iglesia, el púlpito, la iglesia en general, como un campo
para llevar a cabo sus propios anhelos y sus propios deseos, sus propios sueños, y por eso han terminado hiriendo y haciendo tanto mal en la iglesia, hermanos. Cuando el hombre, cuando la mujer de Dios no entiende que es nada más que un servidor de Cristo. Mire, en la iglesia de Corinto, hermanos, y ya con esto termino. ¿Sabe que en la iglesia de Corinto, léase la primera carta y la segunda carta a los Corintios? Mire, encontramos que en la iglesia de Corinto habían un montón de problemas en la iglesia. Entre esos, ¿sabe cuál era? El partidismo. Era como un día más o menos como hoy. Bueno, no hay tanta algarabía, no hay tanta cosa, pero digamos que un día como hoy, ¿no? De elecciones. En la iglesia de Corinto, ¿sabe qué decían algunos? Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo. Y el otro decía, no, hombre, Pablo. Sí, pero no. No, hombre, Apolos. Usted no vio ese hombre predicando, ¿ah? Qué conocimiento de la palabra de Dios. Mire, qué facilidad de palabra tenía Apolos. No, yo voy con Apolos. Apolos. En un sentido, el culto de Corinto era así, hermanos, era un partidismo terrible. Y otros decían, no. Pues Pablo tiene lo suyo y Apolos también. Pero Cefas, Pedro. Qué hombre. No, yo soy de Pedro. Y otros, hay un asunto ahí, hermanos, vamos a ver, de tipo de traducción, que parece ser como que podría ser que en lugar de decir de Cristo, fuera más bien de Crispo, porque Crispo era un hermano de Corinto, una autoridad en Corinto que se había convertido y era parte de la iglesia y vino a ser una columna espiritual en la iglesia. Pudiese ser que en lugar de Cristo, ¿verdad?, fuera Crispo, y hubo a la hora de trasladar, de ¿cómo que se llama?, de copiar los textos, que alguien se enredara y en lugar de por una letra cambió la palabra Cristo por Crispo, o más bien Crispo por Cristo, al contrario. Pero bueno, sea Crispo, sea Cristo, entonces sería como que ese sector de la iglesia sí eran muy espirituales, pero no tan espirituales porque no aceptaban a los hombres que Dios había puesto en su momento ahí para administrar la iglesia. Fuera como fuera, esa iglesia estaba totalmente dividida. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? ¿Qué es Crispo? ¿O qué es Cristo? ¿O qué? No, Cristo no. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es el otro? ¿Qué es? Servidores de Cristo, ayudantes del Señor solamente, porque el crecimiento, o sea, la obra la hace Dios. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? No importa en cómo Dios nos vaya a utilizar. Tal vez usted en solo pensar pasar aquí al frente le aterra esa idea, hermanos. Y tal vez nunca va a tener que pasar aquí. Porque tal vez no sea el llamado que Dios tiene para usted. Tal vez usted dice, bueno, los niños no, pero yo le aconsejo algo, mejor no diga no. Se lo digo por experiencia. No diga no, no diga eso no me gusta. No diga eso no, porque el soberano, el dueño del universo, pudiera decirle, es que, ¿sabe qué, papito, mamita? Es que no es lo que usted quiere, es en lo que yo quiero y es en lo que yo planeé que usted trabaje para mí. Aquí lo importante, hermanos, es que usted y yo tengamos un corazón lleno de gratitud, agradecido, consciente de la gracia de Dios. ¿Sabe que, mi amado hermano y mi hermana, si usted cree que sirviendo o no sirviendo usted, y es cierto, Dios va a hacer lo que Él se ha propuesto hacer, pero déjeme decirle, es mejor si usted también participa. ¿Sí? Es mejor. A ver, ¿qué don te ha dado Dios? ¿Qué talento? Estamos iniciando el año, hermanos, estamos empezando a ver a Dios. No estamos empezando a ver la mano del Señor, no. Hemos visto la mano del Señor todo este año, pero estamos empezando a ver la mano del Señor, cómo Dios nos está llevando a un crecimiento mayor, hermano. Pero la pregunta es, ¿qué tienes en la mano? Fue la pregunta que Dios le dijo a Moisés, ¿sí?
cuando lo iba a enviar allá a Egipto. ¿Qué tienes en la mano? Palo seco, Señor. Con ese era que cuidaba las ovejas, un bastón. ¿Y sabe qué? Eso que parecía tan insignificante, Dios lo hizo una arma poderosa. No el bastón, eso era un palo seco. Lo que podemos ver es que Dios, ¿sabe qué? Se provee de todo lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y yo le aseguro algo, si Dios te trajo aquí, es porque Él quiere que seas parte de lo que Él nos ha llamado a hacer aquí. La pregunta es, ¿cuánta gratitud hay en su corazón, en mi corazón? ¿Cuánta gratitud? ¿O cuánto hemos olvidado ya de dónde Dios nos sacó? ¿Ah? Pues yo quiero decirle algo, hermano. Si usted le ha pasado eso, no estamos aquí ni somos nadie para apedrearlo, hermano. Somos alguien que podemos más bien, por la gracia de Dios, extender nuestra mano y poder decirle, hermano, vamos, juntos vamos. Ponga ese talento, ponga ese oficio, ponga ese ministerio, ponga ese llamado, ponga ese don espiritual a servir al Señor en este lugar. Para esta iglesia sí es importante, hermano. Para la labor que nos ha llamado el Señor. No porque Dios tenga escasez, no porque Dios esté necesitado al final de nosotros enteramente, hermanos. No es así, hermano. No nos engañemos tampoco. O no dijo, yo puedo hacer que salgan hijos de Dios de esas piedras. Y algunos dicen, es que era de los corazones duros. No. Estaba hablando literalmente. Para hablar en un sentido Jesús de decir, mire, mi poder es tal que yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos y hermanas, ¿por qué no oramos esta mañana? E incluso yo le voy a pedir que usted se ponga sobre sus pies. Y voy a hacer algo más. Yo sé que estamos en tiempo de pandemia y a veces más bien tenemos que andar un poco lejos, a veces unos de otros. Pero yo quiero hacer un llamado especial esta mañana. Escuche bien, escuche bien. Si usted es una persona, así como todo lo que hemos hablado esta mañana, que no está sirviendo en nada al Señor, y no es porque está en un proceso de restauración, pero usted esta mañana ha entendido que lo que falta en su corazón es gratitud, o incluso que usted está sirviendo, pero de pronto usted dice, yo creo que mis motivaciones no son las más correctas. Yo le quiero pedir en esta mañana, por favor, hermano, no deje pasar este momento. Ahora, la gracia de Dios no es que ahorita está el cielo abierto y más tarde se cierra. Eso es mentira, hermano, no crean eso. Son puras habladas de predicadores que dicen, ahora el cielo se abre, el cielo se abre. No crean eso, hermano, eso es pura fantasía. El cielo siempre está abierto. La gracia de Dios siempre es accesible para usted y para mí. Solo que no nos aprovechemos de eso. ¿Sí? No nos confiemos en nosotros mismos. No, como Él es tan bueno, ahí cuando yo decida un día, ahí Él va a estar. No piense así, hermano. No piense así, es muy peligroso. No piense así. ¿Por qué no oramos esta mañana y le decimos al Señor como iglesia, cada uno individualmente, Señor, heme aquí? Yo voy a empezar a hacer lo mío, yo voy a empezar a discipularme, yo voy a empezar a orar, yo voy a empezar a hacer lo que a mí me corresponde, yo voy a empezar, aunque sea por poquito, hermano, voy a empezar, porque yo quiero servir al Señor, yo quiero ser parte de esta obra, de este servicio al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, henos aquí a cada uno de nosotros, Señor. Ninguno de nosotros, Señor, aquí está exento, Señor, de esto que hemos hablado esta mañana, ni de equivocarnos en nuestras motivaciones o de encontrarnos en una situación, Señor, donde sentimos que no estamos, Señor, en capacidad, o que no estamos, Señor, en una condición adecuada para servir, Señor. Pero en esta mañana te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, a través de tu palabra, que así como la suegra de Pedro, Señor,
cuando se percató de la gracia sanadora tuya, Señor, en ella, e inmediatamente saltó de esa cama y vino a servirte, Señor. Que así cada uno de nosotros, Señor, Dios, tráenos esa luz, por favor. Yo oro porque tal vez, Señor, haya aquí personas que están sumidos en una oscuridad, Señor, en cuanto a entender lo que es la gracia tuya, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo, Dios, luz al entendimiento, Señor. Tal vez usted dice esta mañana, dice, ¿cómo reavivar mi espíritu? ¿Cómo avivar el fuego del Espíritu de Dios en mí? Como le dijo Pablo a Timoteo. ¿Cómo hacerlo? Déjeme decirle, usted no puede, yo no puedo, nadie puede. Pero hay uno que está en usted, que está aquí, que está en usted, que es el único que puede volver a restaurar eso que por diferentes razones o por alguna razón fue aquello que le ha impedido caminar. Padre, en esta mañana, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, aviva tu iglesia. Avívanos, Señor. Aviva a las personas que están aquí, Señor, decaídas. Las personas que nos están escuchando, Señor, por las diferentes plataformas y están decaídas, Señor, espiritualmente en el servicio a ti, Señor. Han perdido la motivación, han perdido la pasión. Yo te ruego, Señor, en esta mañana, por tu gracia, Señor, visítalas y renueva esas fuerzas, renueva esa motivación, renueva esa gratitud, renueva, Dios, esas vidas, esas personas, Señor. Renuévales, Dios. Por amor de tu nombre lo pedimos, lo rogamos, lo suplicamos, Señor. Somos, Dios, totalmente dependientes de tu gracia, de tu misericordia, la cual no merecemos, pero que recibimos, oh Señor, porque a ti te ha placido, Señor, dárnosla. En esta mañana, Señor, Dios, como iglesia, nos disponemos cada uno como soldados, como instrumentos en tu mano, nos disponemos, Señor. Henos aquí, Señor. Solo guárdanos de ser malagradecidos. Solo guárdanos de querer, Señor, tomar tu iglesia para llevar a cabo nuestros propios antojos, Señor, y metas personales y carnales, Dios. Guárdanos de eso, Señor. Líbranos de eso. Y que en este día, Señor, oh Dios, Señor, no de una manera mágica, porque a veces esperamos que las cosas sean mágicas. No, que a partir de ahora, aunque sea como subiendo por una cuesta muy empinada, podamos empezar a caminar y a decirte, Señor, henos aquí, Señor. Henos aquí, Padre. Confiamos en la gracia salvadora, en la gracia restauradora de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para gloria y honra de tu nombre te damos las gracias y nos despedimos con un aplauso al Señor, hermanos. Por su palabra, por su misericordia, porque Él es digno y porque sabe que, mi amado hermano, es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio, hermanos. No es una carga. Es un privilegio. Pueden pasar los niños.